Pocas cosas duelen tanto como sentir que alguien que debería querernos en realidad guarda un resentimiento silencioso. Tal vez nunca lo dijo, tal vez siempre sonrió, pero lo sentimos. Una tensión sutil, una frialdad inexplicable, un gesto que no cuadra con la historia que se supone que compartimos. En este primer capítulo, abrimos el tema desde la herida más silenciosa, el odio disfrazado de cercanía. Desde la teoría psicoanalítica de Freud, ninguna emoción negativa permanece realmente oculta. Si algo habita el inconsciente, eventualmente se filtra por los actos fallidos, los olvidos accidentales, el sarcasmo repetido, el lenguaje corporal. El inconsciente, decía Freud, es un territorio que siempre busca expresarse. Así que aunque alguien intente disimular su hostilidad, ésta acabará encontrando una salida, y muchas veces lo hace a través de señales pequeñas pero persistentes. La primera señal que puede alertarnos de un odio secreto es la constante invalidación emocional. Si alguien cercano te responde siempre con ironía cuando compartes tus logros, o minimiza tus problemas con frases como «ay, no exageres», puede que no sea solo insensibilidad. Freud lo llamaría una forma de defensa, proyectar hacia ti lo que no se permite sentir en sí mismo. La envidia reprimida, la rivalidad no dicha, el resentimiento acumulado por años, pueden esconderse detrás de comentarios aparentemente inocentes. Otra señal poderosa es el olvido selectivo. Esa persona que siempre olvida fechas importantes, tus preferencias o detalles relevantes de tu vida. Freud sostenía que los olvidos no son tan accidentales como creemos. Lo que alguien olvida puede estar profundamente relacionado con lo que no quiere reconocer: tu importancia, tu presencia emocional, tu valor simbólico. Si alguien que te conoce bien siempre se le pasa felicitarte en tu cumpleaños o nunca recuerda tus logros, es posible que no sea falta de memoria, sino una forma sutil de agresión. A esto se suma la burla constante. Aunque el humor es una herramienta social poderosa, cuando siempre estás en el centro de sus chistes y estos tocan tus inseguridades, no se trata de simple broma. Freud exploró el chiste como vía para expresar lo reprimido. El humor, decía, permite decir lo que está prohibido. Así, una burla repetida sobre tu cuerpo, tus decisiones o tu estilo de vida puede esconder un odio disfrazado de risa. También está el lenguaje corporal frío, que no concuerda con el contexto emocional. ¿Alguna vez has sentido que alguien te abraza pero su cuerpo se mantiene rígido? ¿Que te dice, me da gusto verte, pero sus ojos no brillan? En el psicoanálisis se presta mucha atención al tono emocional detrás de las palabras. La incongruencia entre lo que se dice y lo que se transmite es una vía clásica del inconsciente para filtrar emociones reprimidas. Ahora bien, es importante entender que muchas veces el odio no nace de la maldad, sino del dolor no procesado. Freud nos enseñó que el ser humano está lleno de contradicciones. Alguien puede amarte y odiarte al mismo tiempo. Puede sentirse amenazado por tu éxito, por tu independencia, por tu forma de vivir. Y si no logra aceptar esa ambivalencia, puede actuar desde ella sin siquiera ser consciente. Por eso, detectar estas señales no es una invitación al juicio inmediato, sino a la conciencia, a reconocer que el vínculo que antes era cercano, ahora se ha vuelto un espacio tenso, que algo se rompió, o quizá nunca se construyó del todo. Y aunque esa verdad duela, también libera, porque una vez que la vemos, podemos decidir cómo cuidarnos emocionalmente. En la cultura mexicana, donde el lazo familiar y afectivo tiene un peso enorme, cuesta mucho aceptar que alguien cercano pueda odiarnos en silencio, pero mirar de frente esa posibilidad es un acto de madurez emocional. Significa dejar de idealizar y empezar a observar con claridad, porque no todo lo que se disfraza de cercanía es amor, y no todo el cariño expresado viene de un lugar sano. Aprender a diferenciar es parte del crecimiento emocional que Freud impulsó.
dejar de negar lo incómodo y empezar a integrar lo que sentimos. No todos los gestos de cercanía significan amor genuino. A veces el "te lo digo por tu bien" encierra una forma disfrazada de agresión. Freud llamó a esto el impulso sádico dentro de las relaciones humanas, una satisfacción inconsciente que algunas personas experimentan al someter, criticar o humillar a otros, especialmente a quienes más cerca tienen. En este capítulo exploramos cómo el odio oculto puede manifestarse a través de un falso cuidado. Uno de los indicios más sutiles y más dañinos de odio encubierto es la crítica constante disfrazada de consejo. Esta es la típica figura que quiere ayudarte, pero siempre encuentra algo que corregir. Tu manera de vestir, tu forma de hablar, tus decisiones personales. Nada parece estar bien. Aunque se presenta como guía, en realidad está ejerciendo poder sobre ti, moldeando tu autoestima poco a poco. Para Freud, este patrón no es solo una cuestión de ego, es una expresión del instinto de agresión que no se permite salir de manera directa. En el entorno mexicano, donde muchas veces se espera que las figuras cercanas, especialmente en la familia, participen activamente en tu vida personal, esta dinámica puede normalizarse. El "te critico porque te quiero" ha sido por generaciones una frase que legitima el control emocional. Sin embargo, Freud nos invita a mirar más a fondo. ¿Qué tipo de afecto es ese que necesita desvalorarte para sentirse presente? Otra señal reveladora es el uso de la culpa como herramienta emocional. Personas que te hacen sentir mal por no actuar como ellas esperaban, aunque nunca hayan expresado claramente sus expectativas. Este tipo de manipulación, según Freud, surge cuando los deseos reprimidos no pueden ser satisfechos abiertamente y entonces se proyectan hacia el otro en forma de reproche moral. Si cada decisión que tomas genera en alguien cercano una reacción de decepción o drama, quizá lo que estás enfrentando no es amor, sino una dinámica emocional contaminada por el resentimiento. También es importante prestar atención a cómo estas personas reaccionan ante tus momentos de éxito. El silencio ante una buena noticia, el cambio repentino de tema cuando compartes algo positivo, o incluso la respuesta ambigua: "qué bueno, ojalá no te dure poco". Freud entendía estos gestos como expresiones del ello, esa parte de la psique donde residen los deseos más primitivos, como la envidia y el deseo de destrucción. A nivel consciente, quizá esa persona ni siquiera reconozca que se siente mal con tu alegría, pero en lo profundo, puede que tu éxito le confronte con sus propias frustraciones. Una de las formas más insidiosas del odio disfrazado es el control disfrazado de preocupación. "Avísame cuando llegues, no salgas tan tarde. ¿De verdad vas a usar eso?". Aunque estas frases pueden sonar protectoras, cuando se repiten con tono posesivo o cuestionador, lo que transmiten es desconfianza. Freud decía que todo impulso tiene una raíz ambivalente. Incluso el cuidado puede estar motivado por la necesidad de dominio. El problema no es cuidar, sino usar el cuidado como forma de limitar al otro. Este patrón se vuelve especialmente complejo cuando viene de figuras que culturalmente hemos aprendido a respetar sin cuestionar. Madres, padres, hermanos mayores, amistades de años. Pero el respeto no debe implicar ceguera emocional. Freud proponía la liberación del yo como un proceso necesario, reconocer quiénes somos, más allá de lo que los otros esperan o exigen de nosotros. Y para lograr eso, es fundamental distinguir entre el afecto auténtico y el disfrazado. Una herramienta práctica para identificar estas dinámicas es observar cómo te sientes después de cada interacción. ¿Sales con más energía o más agotamiento? ¿Te sientes libre o limitado? ¿Te inspiran o te hacen dudar de ti? El cuerpo y las emociones muchas veces perciben lo que la mente aún no se atreve a aceptar, porque no todo control es violencia abierta. A veces, el odio se disfraza de consejo, de protección, de interés. Pero el resultado es el mismo. Te hace pequeño, te hace dudar, te hace sentir culpable por vivir a tu manera. Y quizás lo más doloroso de estas señales no es lo que el otro hace,
sino lo que nos lleva a permitirlo. ¿Por qué toleramos el castigo emocional? Freud creía que muchas veces repetimos inconscientemente patrones antiguos. Si crecimos con un amor que venía con crítica, tal vez asociamos el cariño con incomodidad. Identificar estas heridas es el primer paso para sanar. Hay palabras que halagan, pero no sanan. Son esas frases que suenan como cumplidos, pero dejan una incomodidad difícil de explicar. Qué bien te ves para tu edad. Nunca pensé que lograrías eso, la verdad. No sé cómo le hiciste, pero te salió. En México, este tipo de comentarios se escucha más de lo que se reconoce. Freud nos ayuda a entender por qué. Detrás de estas expresiones existe un conflicto inconsciente entre admiración y rivalidad. Una lucha silenciosa entre el deseo de amar y la necesidad de imponerse. El elogio envenenado es una señal poderosa de hostilidad oculta. No ataca directamente, pero deja claro que el otro no te ve sin reservas. Según Freud, el inconsciente es incapaz de mentir del todo. Cuando alguien siente odio o envidia, incluso si desea ocultarlo, su lenguaje se filtra. Lo hace a través del tono, de la estructura de la frase, del doble sentido. Y ahí es donde aparece esta forma particular de agresión pasiva, la alabanza con veneno. Este tipo de conducta suele venir de personas que compiten contigo sin decirlo. Tal vez crecieron contigo, tal vez compartieron etapas importantes de tu vida, y en el fondo no aceptan tu avance porque lo viven como una amenaza. No importa que tú no compitas, su mente lo hace por sí sola. Freud observó que el ser humano es profundamente ambivalente. Podemos amar a alguien y al mismo tiempo querer verlo caer. Esa tensión entre deseo y rechazo puede generar comportamientos contradictorios, como elogiar para luego desestimar. Un ejemplo claro se da en ambientes familiares. En una típica comida mexicana, cuando se habla de los logros de algún miembro de la familia, siempre hay alguien que dice, pues sí, logró tal cosa, aunque ya le tocaba, ¿no? O, qué bueno que por fin hizo algo con su vida. Lo dicen riendo, pero no es broma. Es un mecanismo de defensa que Freud llamaría racionalización mezclada con proyección. Justifican su incomodidad y la proyectan sobre ti, disfrazando crítica como chiste o reconocimiento. En el ámbito de las amistades, estos comentarios se vuelven aún más complejos. «Wow, jamás te imaginé con pareja. ¡Qué loco!», dice alguien con una sonrisa forzada. Freud nos recordaría que no hay actos fallidos inocentes. Esa sorpresa no es halago, es desdén disimulado. Quien te estima de verdad celebra tus logros sin necesidad de dejarte en duda. Pero ¿por qué alguien cercano elegiría este camino en lugar de expresar su malestar directamente? Porque muchas personas no se permiten aceptar su hostilidad. Especialmente en culturas como la mexicana, donde el vínculo familiar y afectivo es sagrado, admitir que alguien te cae mal o que te genera envidia es casi un tabú. En lugar de aceptar esa emoción y trabajarla, el inconsciente la camufla en frases ambiguas que permiten descargar tensión sin asumir responsabilidad. Y tú lo sientes. Aunque la frase suene amable, algo en ti se cierra. Es como si el cuerpo entendiera lo que la mente todavía no quiere aceptar. Freud daba un gran valor a esas pequeñas sensaciones corporales, porque para él, el inconsciente también se expresa en lo somático. El nudo en la garganta, la tensión en el estómago, la incomodidad en la piel, no son detalles menores, son pistas. Otra variante del elogio envenenado es el llamado halago con competencia. Te felicitan, pero inmediatamente cuentan algo propio que te supera. Qué bueno que lograste eso. Fíjate que yo también, pero con el doble de dificultad. No pueden dejar que brilles solo. Necesitan recordarte que ellos también valen. O más. Freud vería aquí una lucha del yo por no sentirse inferior, aunque sea a costa de devaluarte. Es una forma de mantener el equilibrio interno, a costa del otro. Entonces, ¿cómo deberías reaccionar ante estos gestos? Lo primero es no caer en el juego. No necesitas devolver el sarcasmo ni justificarte. Basta con reconocer internamente lo que está ocurriendo.
que ese elogio no nace del amor, sino del conflicto, y que no es tu responsabilidad repararlo. Es duro aceptar que personas cercanas pueden disfrazar su incomodidad como afecto, pero es más duro vivir sin claridad. Freud insistía en que la salud emocional se basa en el reconocimiento honesto de nuestras pulsiones, incluso las más incómodas. Al ver con claridad lo que otros ocultan y lo que tú has tolerado por costumbre, empiezas a sanar. Porque no se trata solo de identificar al otro, sino de entender por qué esas palabras te afectan. Tal vez resuenan con heridas antiguas, con carencias emocionales de las que aún no te has liberado. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. Una señal profundamente perturbadora de odio encubierto es la comparación constante. No siempre se dice de forma directa, pero se siente. En conversaciones casuales, en decisiones personales, en logros cotidianos, es como si tus pasos fueran medidos, no por lo que significan para ti, sino por cómo se posicionan frente a los de los demás. Freud nos invita a observar este fenómeno no como un simple conflicto externo, sino como un reflejo de batallas internas no resueltas. La comparación puede ser disfrazada de interés. Por ejemplo, cuando compartes algo importante y te responden con un «Ah, yo también», seguido de una versión más grande, más difícil, más impresionante. En el fondo, no están compartiendo contigo, están compitiendo contigo. Y lo más doloroso es que esa rivalidad viene de alguien que se supone debería alegrarse por ti. Según Freud, aquí opera una tensión inconsciente entre el deseo de vincularse y el temor de ser opacado. Esta ambivalencia, tan humana como compleja, puede generar hostilidad disfrazada de cercanía. En la cultura mexicana, donde las relaciones cercanas suelen construirse en comunidades densamente interconectadas, familiares, vecinales, laborales, la comparación es casi un deporte social. ¿Y tú para cuándo? Mira a tu prima, ya tiene casa propia. Tu hermano sí supo aprovechar su carrera. Estas frases, aunque parezcan parte del lenguaje cotidiano, encierran juicios, frustraciones y deseos de reafirmación a través del otro. Freud hablaría aquí del narcisismo de las pequeñas diferencias, ese impulso inconsciente de diferenciarnos del otro para proteger nuestra identidad. Pero cuando ese impulso se mezcla con heridas personales, la comparación se convierte en una forma de agresión. Hay personas que no pueden celebrar tus avances sin sentirse disminuidas. Y por eso, cada vez que tú creces, ellas se sienten obligadas a marcar distancia. Te lo hacen saber de forma sutil, restando valor, cambiando el tema o exaltando sus propias experiencias como si fueran respuestas automáticas a las tuyas. Este comportamiento no nace de la malicia pura, sino del miedo a desaparecer simbólicamente frente a tu brillo. Freud lo asociaría al debilitamiento del yo, que busca reafirmarse destruyendo simbólicamente al otro. Otra forma en que esta competencia silenciosa se expresa es mediante el constante monitoreo de tus decisiones. Observan cuánto ganas, qué compras, a dónde viajas, con quién sales, no para interesarse genuinamente, sino para medirse frente a ti. A veces incluso te dan consejos disfrazados de advertencias. Yo no haría eso, pero tú sabrás. O ojalá no te arrepientas, se ve difícil. Este tipo de frases están cargadas de una expectativa de fracaso. En el fondo, no esperan que te vaya bien, sino que tropieces, para recuperar su lugar en la balanza emocional. Y es que para algunas personas, tu éxito es un espejo incómodo que refleja su propia frustración. En vez de trabajarlo, lo proyectan hacia ti. Freud habló de la proyección como un mecanismo de defensa clásico. Lo que no aceptan en sí mismos, lo atribuyen al otro. Así, una persona que se siente insegura frente a sus propias decisiones puede acusarte, implícitamente, de ser imprudente, arrogante o afortunado sin mérito. Y todo bajo una fachada de interés o cercanía. El problema con esta dinámica es que te va desgastando. Empiezas a preguntarte si estás exagerando,
si estás siendo muy sensible, si tal vez tú estás malinterpretando. Pero no. Tus emociones no mienten. Si cada interacción con esa persona te deja más confundido que antes, si te cuesta compartir tus logros por miedo a la reacción, si sientes que te están evaluando en lugar de acompañarte, entonces ahí hay una señal. Freud decía que el inconsciente sabe más de lo que la conciencia se atreve a admitir. Escúchalo. Lo más complicado es que por lealtad, cariño o costumbre, uno tiende a justificar este comportamiento. Es que siempre ha sido así. Es su forma de ser. Yo ya lo conozco. Pero justificar lo que nos lastima es una manera de repetir el daño. Freud nos invitaba a romper con los automatismos emocionales. No estás obligado a permanecer en vínculos donde debes demostrar tu valor todo el tiempo. Romper con esta lógica de comparación no siempre implica cortar la relación. A veces basta con poner límites claros, con dejar de buscar aprobación, con recuperar tu espacio emocional. Porque cada vez que permites que alguien te mida, te restas valor a ti mismo. Y nadie tiene el derecho de hacerte sentir que no eres suficiente, especialmente si viene de alguien cercano. No todos los enemigos vienen de lejos. A veces, quien más daño te hace, duerme del otro lado del teléfono, se sienta a tu mesa o lleva años llamándote amigo. Una de las señales más dolorosas de odio encubierto es el sabotaje sutil. Esa forma en la que alguien cercano parece apoyarte. Pero siempre hay algo que no cuadra, un consejo que te desvía, una omisión que te perjudica. Un te lo dije que aparece justo cuando caes, y cuando lo miras con cuidado, no fue coincidencia. Freud entendía que el ser humano puede desear el sufrimiento ajeno, incluso sin aceptarlo conscientemente. Es lo que él llamaba el instinto de muerte, una fuerza inconsciente que busca la destrucción, la repetición del dolor, el retorno al caos. Esta pulsión no siempre se dirige hacia uno mismo. También puede volcarse hacia los demás, especialmente cuando hay vínculos ambivalentes, amor y resentimiento coexistiendo en la misma persona. El sabotaje invisible puede comenzar con pequeños actos que, en apariencia, no tienen mala intención. Por ejemplo, cuando alguien cercano te convence de no tomar una oportunidad con argumentos disfrazados de cuidado. No te arriesgues, seguro es una trampa. Eso no es para ti, mejor quédate como estás. Si esa persona te conoce bien, sabe exactamente qué botones emocionales tocar para que dudes de ti. Y lo hace, no para protegerte, sino para que no avances más allá de donde su inseguridad tolera. Otra forma de sabotaje es la omisión. No te avisan de oportunidades, no comparten información valiosa, no mencionan cosas importantes que podrían beneficiarte. En lugar de tenderte la mano, te la esconden. Y si preguntas, te dicen que se les olvidó, que no pensaron que fuera importante. Freud hablaba de los actos fallidos como manifestaciones del deseo inconsciente. Es decir, cuando alguien olvida ayudarte, puede estar actuando desde un deseo oculto de verte caer. También está el clásico "te apoyo", pero ese respaldo condicionado, lleno de dudas, críticas y advertencias veladas, te animan a hacer algo, pero al mismo tiempo te enumeran todos los posibles fracasos. Hazlo si crees que puedes, pero está difícil, ¿eh? Esa ambigüedad no es inocente. Es una manera de protegerse. Si te va mal, pueden decir, te lo advertí. Si te va bien, dirán que siempre estuvieron ahí, pero nunca te dieron el impulso sincero que necesitabas. En el contexto mexicano, este tipo de sabotaje se diluye entre normas de cortesía, roles familiares y lealtades emocionales. Se nos enseña a no desconfiar de los cercanos, a creer que todo lo que viene de la familia o los amigos es por nuestro bien. Pero muchas veces, lo que hay detrás es una competencia silenciosa o una necesidad de control. Freud proponía que el verdadero conocimiento de uno mismo pasa por mirar con claridad nuestros vínculos, y eso implica aceptar que no todos nos quieren ver crecer. Es duro pensar que alguien se alivie con tus tropiezos, pero si notas que esa persona solo se muestra afectuosa cuando estás mal,
que es cuando más atenta, más presente y más amable se vuelve, debes cuestionarte, ¿acaso mi dolor le da poder? ¿Se siente más fuerte cuando yo me siento débil? Freud llamaba a este fenómeno ganancia secundaria, el beneficio emocional que se obtiene, consciente o inconscientemente, del malestar ajeno. Este tipo de sabotaje no siempre se vive en grandes tragedias. A veces se expresa en comentarios que reducen tu confianza. ¿Estás seguro de que puedes con eso? Tú no eres tan bueno para esas cosas, ¿no? Si te lo repiten lo suficiente, puede que empieces a creértelo. Ahí es donde Freud advierte sobre la introyección, ese mecanismo por el cual absorbemos las voces del entorno y las convertimos en nuestra voz interna. Así, terminamos saboteándonos a nosotros mismos con ideas que ni siquiera nos pertenecen. Entonces, ¿qué hacer ante esta señal? Primero, observar. No desde la paranoia, sino desde la lucidez. ¿Quién se alegra sinceramente por tus avances? ¿Quién te impulsa sin condiciones? ¿Quién desaparece emocionalmente cuando todo va bien? Esas preguntas no buscan cortar vínculos, sino redefinirlos, porque el verdadero amor no compite, no frena, no necesita que caigas para sentirse útil. Y si tú has permitido estos sabotajes, si has callado tu intuición por miedo al conflicto o por lealtad, no te culpes. Freud enseñaba que el inconsciente actúa antes que la conciencia, pero una vez que vemos, ya no podemos desver. Y eso, aunque incómodo, es el inicio de una nueva libertad emocional. Uno de los síntomas más silenciosos y a la vez más reveladores del odio encubierto es el desinterés selectivo. No se trata de indiferencia total, sino de una especie de ceguera emocional dirigida hacia ti. Esa persona cercana que nunca pregunta cómo estás, no celebra tus alegrías, ni se detiene a escuchar lo que te preocupa, pero, paradójicamente, está al tanto de todo lo que haces. Lo observa todo, lo juzga todo, pero no se involucra emocionalmente. ¿Cómo se explica eso? Freud lo describiría como una mezcla entre represión afectiva y vigilancia narcisista. Por un lado, esa persona reprime el afecto genuino que, en algún punto, pudo haber sentido por ti. Lo niega, lo minimiza o lo sustituye por frialdad, pero, al mismo tiempo, no puede dejar de estar pendiente. Porque en el fondo, tu existencia le afecta. Tu presencia despierta emociones que no puede manejar. Envidia, comparación, culpa, deseo de superioridad. El desinterés selectivo se nota en los pequeños momentos. No recuerdan nada importante sobre ti, pero saben con quién sales. No preguntan por tus proyectos, pero saben cuánto tiempo llevas con ellos. No reaccionan a tus logros, pero toman nota mental de cada error. Es como si tu vida les interesara solo para confirmar una narrativa interna donde tú no debes sobresalir. Freud llamaría a esto una forma de observación defensiva, en la cual el otro se protege del vínculo real manteniéndose a distancia, pero sin soltar del todo. En la cultura mexicana, donde el afecto suele expresarse con presencia, palabras y gestos constantes, el silencio prolongado duele. No porque uno necesite atención, sino porque el vacío se siente. Una madre que no pregunta si comiste, un hermano que nunca se interesa por tu salud, un amigo que solo aparece cuando él necesita algo. Esa ausencia emocional no es casual. Es muchas veces una elección inconsciente de castigo, porque cuando alguien cercano te odia en secreto, no siempre te ataca. A veces simplemente te borra, te convierte en un personaje secundario de su vida, aunque tú lo tengas como protagonista en la tuya. Freud describiría este fenómeno como una retirada libidinal, es decir, un alejamiento afectivo que deja de invertir energía emocional en ti. No porque ya no le importes, sino porque le importas demasiado y no sabe cómo manejarlo sin sentir incomodidad, culpa o deseo de dominar. Y es aquí donde se esconde la contradicción. No te quieren cerca, pero tampoco te sueltan del todo. Su vigilancia es silenciosa, como quien observa desde la sombra. Lo ves cuando alguien te deja de hablar,
pero sigue viendo tus redes. Cuando nunca te felicita en persona, pero conoce cada cosa que publicas. Cuando no celebra tus avances, pero sí recuerda tus fracasos. Esto no es solo una conducta pasiva, es una forma de agresión emocional que Freud relacionaría con el sadismo emocional encubierto. Causar dolor no desde el ataque, sino desde la omisión. No escucharte, no validarte, no aparecer en los momentos clave. Todo eso desgasta tanto como una crítica directa. Una señal clave es cómo reacciona esta persona cuando tú decides marcar distancia. Si dejas de buscarla, si ya no compartes tus cosas, si dejas de darle acceso a tu mundo, aparece. No con afecto real, sino con reproches disfrazados de interés. Te alejaste, ya no cuentas nada. Te crees mucho ahora. No les duele que estés lejos, les duele no poder monitorearte más. Freud diría que es el ego herido lo que habla, no el corazón. El desinterés selectivo también se alimenta de la falta de reciprocidad. Tú das, tú preguntas, tú te preocupas y recibes poco o nada a cambio. No hay conversación, no hay profundidad, no hay genuino interés por tu bienestar. Y sin embargo, cuando tú fallas, ahí están, observando, comentando, comparando, como si tu dolor fuera la única parte tuya que les resulta útil. Este tipo de vínculo es profundamente tóxico porque te hace dudar de ti mismo. Empiezas a preguntarte si estás exigiendo demasiado, si estás siendo dramático, si el problema eres tú. Pero no. Como decía Freud, el síntoma es una verdad disfrazada. Y cuando tu cuerpo, tus emociones y tu intuición te dicen que no hay reciprocidad, no estás exagerando, estás despertando. Reconocer el desinterés selectivo como una forma de rechazo velado es difícil, pero es necesario. Porque vivir al lado de alguien que no celebra tu existencia es una forma silenciosa de morir emocionalmente. Y tú mereces más que eso. Hay una forma de hostilidad tan disfrazada, tan silenciosa, que muchas veces pasa por cariño. La competencia por el afecto de los demás. Es esa persona cercana que parece no soportar que otros te admiren, te escuchen, te elijan. Que se incomoda cuando tú recibes atención, reconocimiento o cariño genuino. Y lo peor, que intenta minimizarte justo cuando más rodeado estás. Freud nos da una clave valiosa aquí. El ser humano, aun en sus relaciones más íntimas, no deja de luchar por posición, validación y deseo. La competencia emocional se manifiesta cuando alguien no tolera que te reconozcan. No porque te odie de manera consciente, sino porque tu visibilidad amenaza su propio lugar. Freud hablaba del narcisismo del yo como una estructura que, si se siente debilitada, reacciona no con indiferencia, sino con ataque sutil. En otras palabras, si esa persona siente que tú estás ocupando el centro del escenario afectivo, su respuesta inconsciente es sabotear, desplazar o restarte brillo. Piénsalo. Compartes una buena noticia en grupo y esa persona cambia de tema, o peor, toma el centro de atención con una historia propia, más impactante, más dramática, más llamativa. Freud nos ayuda a entender esto como una necesidad de reequilibrio narcisista. No puede permitir que el amor o la admiración de los demás se centre en ti, porque eso la confronta con su propia sensación de insuficiencia. En contextos familiares mexicanos, esto ocurre con frecuencia entre hermanos, primos, incluso padres e hijos. A veces, el amor que uno recibe se interpreta como una amenaza por otro. No se dice, no se admite, pero se siente. A ti siempre te consienten más. Tú siempre has sido el preferido. Claro, como tú sí caes bien. Frases que, más allá del tono, revelan un profundo resentimiento afectivo. Freud vería aquí una manifestación del complejo de Edipo no resuelto, donde el afecto parental o social se percibe como algo por lo que hay que pelear, como si fuera limitado. Esta competencia emocional también aparece en las amistades.
Tal vez tienes un grupo cercano y una persona dentro de él parece no soportar que los demás te busquen más a ti. Te cuestiona en público, te interrumpe constantemente, te resta valor con bromas que no son para tanto. Y si alguien más te defiende, se molesta. ¿Por qué? Porque no es solo una diferencia de opinión, es un juego de poder emocional. Y para esa persona, perder atención equivale a perder control. Lo más cruel de esta señal es que muchas veces llega acompañada de celos disfrazados de preocupación. No confíes tanto en esa gente. Ten cuidado, no todos son tan sinceros, pero no lo dicen por cuidarte. Lo dicen porque no toleran que tú conectes con otros. Es una forma velada de aislarte emocionalmente, de asegurarse que no tengas más vínculos de los que ellos mismos pueden controlar o comprender. Freud hablaría aquí de una regresión emocional, un retorno a una etapa infantil donde el afecto se vive como propiedad privada. Otro indicador es cómo reaccionan cuando alguien te elogia en su presencia. ¿Lo celebran contigo o se incomodan? ¿Intentan cambiar de tema o incluso burlarse para bajarle el peso al momento? Si cada vez que te reconocen, esa persona se vuelve fría, sarcástica o distante, estás ante una dinámica de competencia emocional disfrazada de cercanía. Y es que quien te odia en secreto muchas veces se disfraza de aliado. Freud lo sabía. El inconsciente no siempre actúa con violencia directa. A veces opera con lo que él llamó formaciones reactivas, conductas aparentemente positivas que en realidad esconden lo contrario. Así, esa persona que te felicita en voz alta, pero te ignora en privado, no está expresando alegría. Está protegiendo su ego. Lo más desgastante es que uno empieza a sentirse culpable por recibir amor, como si estuviera mal ser querido, reconocido o admirado. Y eso es lo más perverso de esta señal. Te lleva a autoanularte para no incomodar al otro. Freud advertía que el verdadero conflicto no siempre está afuera, sino en cómo permitimos que las pulsiones del otro modelen nuestra autoestima. Por eso, hay que hacer un corte emocional claro. Nadie debería hacerte sentir que tu luz molesta, que tu alegría es incómoda, que tu presencia es demasiado. El amor genuino se alegra con tu brillo, no compite con él. Y quien no puede celebrar que te quieran, quizá nunca te quiso con sinceridad. Llegamos al punto más difícil de todo este recorrido. Aceptar lo que siempre estuvo ahí, pero que no nos habíamos atrevido a mirar. Porque si hay algo que Freud nos enseñó, es que la mente humana tiene una enorme capacidad para negar lo doloroso. Y pocas cosas duelen tanto como reconocer que alguien que hemos querido, cuidado o incluso admirado, nos ha odiado en secreto. Aceptar esto no es un acto de juicio, sino de liberación. No se trata de señalar al otro como enemigo, sino de honrar tu intuición, ese malestar que sentías, esa sensación de incomodidad después de cada interacción, ese vacío inexplicable en medio del vínculo. Todo eso no era imaginación, era tu inconsciente hablándote, como Freud lo describía, a través del cuerpo, de los sueños, de los silencios. Verlo ahora con claridad es doloroso, sí, pero también es el primer paso para recuperar tu poder emocional. Durante todos los capítulos anteriores, hemos visto señales sutiles, comportamientos ambiguos, gestos cargados de dobles intenciones. Y puede que en este momento te estés preguntando, ¿cómo no lo vi antes? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué callé tanto tiempo? La respuesta es más compasiva de lo que parece. Porque eras leal, porque querías que funcionara, porque creías en el afecto, incluso cuando se te negaba. Freud decía que gran parte de nuestro sufrimiento viene de conflictos entre el ello, nuestros deseos más primarios, el yo, nuestra conciencia, y el superyo, la voz de la norma, de la moral, del deber. Muchas veces, nuestro yo decide no ver el odio del otro, porque el superyo dice que no debemos desconfiar de quienes amamos, que hay que perdonar, que hay que entender, que hay que permanecer. Y entonces nos traicionamos a nosotros mismos, callando lo que sentimos por miedo a ser malos hijos, malos amigos,
malos hermanos. Pero el verdadero acto de madurez emocional, ese que Freud defendía con tanto énfasis, no es obedecer sin pensar, sino atreverse a reconocer las pulsiones tal como son, ver el rechazo, sentir la envidia ajena, aceptar que no todos te quieren bien. Es incómodo, pero también profundamente liberador, porque cuando lo aceptas, dejas de buscar amor donde solo hay competencia, dejas de exponerte a relaciones que te reducen, dejas de justificar lo que en el fondo sabes que no es sano. Y aquí viene una verdad crucial. No puedes cambiar al otro, pero sí puedes cambiar tu lugar en la historia. Puedes dejar de estar disponible emocionalmente para quien te usa como descarga. Puedes dejar de entregar confianza a quien solo ofrece juicio. Puedes dejar de justificar la frialdad, el sarcasmo, la manipulación, con frases como «así es su forma de ser». Porque no se trata de formas, se trata de intenciones. En la cultura emocional de México, donde la familia y los vínculos de sangre suelen ocupar un lugar sagrado, tomar distancia de alguien cercano se vive casi como una traición. Pero Freud nos invitaría a mirar esto desde otro ángulo. ¿Qué tan leal estás siendo contigo mismo? ¿Qué tanto estás protegiendo tu propio bienestar emocional? Amar no significa aguantar todo, y mucho menos si eso implica apagar tu luz para que otro no se incomode. El cierre de este proceso no es un final tajante, es más bien una transformación silenciosa, un nuevo lugar interno desde donde empiezas a relacionarte con mayor claridad, mayor conciencia y sobre todo con mayor amor propio. Aceptar que alguien cercano te ha odiado en secreto no te convierte en víctima, sino en alguien que despertó, que eligió dejar de idealizar, que se atrevió a mirar el inconsciente del otro y el propio, con todas sus contradicciones. Porque también hay que admitirlo, en algún punto, quizá tú también reprimiste rabia, quizá también competiste, quizá también sentiste rencor, y eso está bien. Somos humanos, pero cuando elegimos mirar esos impulsos con honestidad, sin juzgarlos ni negarlos, entonces ya no nos controlan. Ahí empieza el cambio real. Freud no ofrecía fórmulas rápidas ni finales felices, pero sí proponía algo valioso, la posibilidad de vivir más libres, si nos atrevemos a ver lo que siempre estuvo ahí. Así que hoy, que terminamos esta reflexión, tal vez no tengas todas las respuestas, pero tienes algo mejor, tienes tu conciencia despierta.